Gracias por participar en este nuevo ciclo de conferencias que vamos a tener ahí en conjunto con la AMDROC. Vamos a dar inicio a esta presentación. Esto es producto también de la encuesta que lanzamos hace algunos días, en la que proponíamos que ustedes mismos nos dijeran qué presentaciones son las que quisieran que se volvieran a repetir. Y bueno, a consecuencia de esto, la intención de volver a repetir algunas de estas. Así también comentarles que la secuencia de las presentaciones también se tomó a consideración de lo que ustedes nos pusieron en la encuesta. Y con ello, pues, se coordinó ya la posición de las presentaciones. Bien, vamos a dar inicio. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Muchas gracias por el interés mostrado. De verdad que todo el interés que yo he visto en cuanto a los comentarios y en cuanto a la solicitud de más información técnica que podamos ofrecer, la estamos considerando. Después de este ciclo de conferencia vamos a traer temas nuevos, vamos a tratar de hacer más amplia nuestra gama de información. Ya estamos trabajando en el contenido. Y bien, vamos a seguir retroalimentando todos los comentarios que ustedes tengan, las solicitudes que ustedes tengan. Con mucho gusto las estamos atendiendo. Si alguien de ustedes tiene la necesidad de que le apoyemos en algún proyecto en particular, con mucho gusto estamos para servirles. Bien, debido a que estamos iniciando una nuevo ciclo de conferencias y muchas de las personas que ahorita están conectadas probablemente no nos conozcan o a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver la dinámica de la presentación. Les comento. Esta versión de presentación que estamos haciendo ahorita es una versión en la cual, debido a la cantidad de personas que se integran a la presentación, pues sería imposible que pudiéramos atender preguntas con micrófono porque se pudiera hacer un lío, ¿no? Entonces, decidimos tomar esta iniciativa para que las personas que tengan dudas, preguntas o comentarios lo hagan a través de la sección de preguntas y comentarios que les aparece en su pantalla con un iconito, con un signo de interrogación, y ahí pueden ustedes hacer las preguntas o respuestas. De igual manera, algunos comentarios adicionales que nosotros podamos hacer o alguna indicación se las podemos hacer a través de este chat y les va a llegar a ustedes ahí una notificación de que hay un nuevo comentario, ¿ok? ¿Cómo vamos a atender la cuestión de las preguntas y respuestas? Este es importante, sí es importante que lo consideren, porque a lo largo de la presentación ustedes van a poder hacer preguntas y respuestas. Perdón, preguntas. Pero cada pregunta tiene la posibilidad de que ustedes le den un me gusta. Entonces, vamos a leer únicamente las preguntas que tengan un mayor número de me gustas, porque sería imposible atender también la gran cantidad de preguntas que se hacen. Entonces, en cuanto se estén publicando las preguntas, yo las voy a estar pasando a la lista para que ustedes vayan viendo si es interesante la pregunta. Si les gusta, le pueden dar un like. Si no les gusta, pues no le dan like. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la dinámica y posteriormente ya la cuestión de preguntas que no podamos contestar en este momento, las pasaremos al doctor para que nos ayude a contestarlas y posteriormente podríamos mandarlas por algún correo electrónico. Entonces, bien, para no demorarme más, y como es costumbre, les voy a hacer muy breve una presentación de lo que es la empresa y de lo que estamos haciendo nosotros ahorita actualmente.
Gerdau Corsa es una empresa que se dedica a la producción de acero y tenemos ya un poquito más de 119 años de historia. Estamos presentes en 10 países del mundo con una capacidad aproximada de 22 millones de toneladas de producto terminado. Así como también colaboramos dentro de esta empresa cerca de 30,000 personas a lo largo de todo el planeta. La historia de Gerdau en México. Gerdau llega a México en el 2007 adquiriendo una planta de varilla que está ubicada en el Estado de México, en Tultitlán, y posteriormente hacen una alianza con la empresa Aceros Corsa, que ellos se dedicaban en ese momento a la fabricación de perfiles comerciales. Entonces se unen ambas empresas para crear lo que hoy conocemos como Gerdau Corsa, y en 2012 inician un proyecto de construcción de una planta nueva en el estado de Hidalgo, en Ciudad Sagún, la cual constaría de una planta para producir perfiles estructurales. Cuando hablamos de perfiles estructurales me refiero a vigas, que era una oportunidad muy fuerte en ese momento en el mercado nacional, ya que había muy pocas empresas que se dedicaban a la producción de este material, y normalmente los materiales que se ocupaban en nuestro país pues tenían que ser de importación. ¿Ok? Entonces en 2015 arranca esta planta y inicia sus operaciones. Hasta hoy a la fecha la planta sigue funcionando, sigue produciendo, y bueno, tenemos una capacidad instalada aproximadamente de 1 millón de toneladas de acero líquido y 700,000 toneladas de producto terminado. Esta imagen que están viendo ustedes en pantalla hace una referencia a lo que es actualmente la planta. La utilizamos mucho para hacer referencia cuando hacemos una visita a planta y les mostramos cuáles son los lugares que vamos a visitar. Por ende, igual les comento que en algún momento, si alguien de ustedes desea visitar la planta, necesitaríamos armar un grupo de máximo 25 personas y con gusto los atendemos en planta. Obviamente ya después de que termine este tema de la contingencia. Ok, ahorita prácticamente la planta está operando, pero bajo las condiciones sanitarias y de seguridad que nos imponen las autoridades. Esta tablita significa lo que hoy en México tenemos disponible y hace comparación a lo que en años anteriores o tiempos anteriores teníamos. Hoy en día fabricamos ya un poquito más de 110 medidas de perfiles estructurales que van desde las 6 pulgadas hasta las 24 pulgadas de peralte en sus diferentes familias. Tenemos 2 competidores de cerca, uno de ellos actualmente está fuera del mercado, ya no produce más viga, produce otros materiales, y el otro competidor que tenemos produce pero medidas muy pequeñas. La idea de esta imagen es mostrarles qué brinco dio la industria del acero hace algunos años cuando la planta de Ciudad Sagún abrió, debido a que la oferta que se tenía en el mercado nacional era muy poca, y ahora hoy en día, bueno, la oferta prácticamente dobleteó, y eso ayuda mucho a romper mitos que existían antes en el mercado, ¿no? El mito, por ejemplo, de ¿por qué una estructura de acero tiende a ser más cara cuando la proponemos de esa manera? Pues seguramente tenía que ver mucho en que el tema era de que no existían los productos de fabricación nacional y se tenía que recurrir a la importación o a una fabricación por medio de otros productos, como por ejemplo la viga de 3 placas. Y pues todos estos alternativas obviamente generaban gastos adicionales, costos adicionales a la obra, y pues obviamente encarecía los proyectos. Hoy en día prácticamente tenemos una gama grande de productos que ayudan a que el proyecto sea cada vez más viable y más factible. Por ello, estamos nosotros ayudando, estamos apoyando
al gremio de la ingeniería, de la arquitectura y de aquellos constructores que quisieran que les apoyemos a revisar sus proyectos. Con gusto lo estamos haciendo. Nosotros apoyamos en la cuestión de hacer una revisión básica de predimensionamiento y que ustedes conozcan cómo se puede resolver el proyecto, cuáles serían las características del mismo, qué materiales se emplearían y lo más importante que yo creo que muchos están preguntando, cuál sería el costo del proyecto una vez que se conciba. Ya con esto ustedes pueden hacer comparativas con otros sistemas constructivos o incluso con su propio sistema constructivo en acero, hacer una optimización que sea un poco más viable con este tema. Bien, recordarles que visiten nuestra página, hay muchísima información técnica en nuestra página, la información que existe es totalmente gratuita, desde artículos hasta libro. Tenemos un libro ahí en la página que ustedes pueden descargar, es gratuito, no tiene ningún costo. Y también hay mucha información básica de lo que somos nosotros como empresa, como negocio, en qué ambientes estamos colaborando. Nos definimos por ser una empresa bastante 100% segura. Tenemos bastante normatividad en cuanto a cumplimiento de estándares de seguridad, de medio ambiente y de calidad. Y generalmente, para que ustedes lo puedan constatar, pues los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones para que así lo vean ustedes. Bien, todo este tipo de manuales, artículos, ustedes los pueden descargar de la página de internet y no tienen ningún costo. Al contrario, también si ustedes me dicen, oye, a mí me interesaría generar un contenido técnico que tenga que ver con lo que ustedes promueven, bienvenidos todos las informaciones y contenidos que tengan. Podemos llegar a una negociación para poder tener el contenido. Ustedes son los dueños de la información, tienen los derechos y nosotros los apoyamos para la difusión de toda la información técnica que ustedes tengan, inclusive si tienen también la necesidad de querer mostrar algún proceso, una cuestión técnica en cuanto a lo que tenga que ver con estructuras de acero, podríamos abrir un espacio para que ustedes lo muestren ante la sociedad. Hablo ante la sociedad porque creo que es una información que si se genera, todo el mundo la debemos de conocer. ¿Ok? Este es el libro que les comentaba, es gratuito, lo pueden descargar de la página. Estamos ya también por sacar nuevos contenidos técnicos. En estos últimos días se subieron 7 artículos nuevos que tienen que ver con temas de ejecución de obras, montajes, protección, tiene que ver también con tema de laminación. Entonces, si alguien de ustedes ya había descargado todo y en estos últimos días no, hay nuevos artículos en la página para que puedan descargar. ¿Ok? Y por último, comentarles también del tema de los pilotes. Estamos desarrollando proyectos con este tipo de sistema constructivo. No es necesario tener grande información de los proyectos, únicamente tener bien el proyecto concebido de qué es lo que ustedes quieren hacer y con eso nosotros les planteamos una propuesta de cimentación a base de pilotes metálicos. Ya hemos tenido algunas pláticas de esto con ustedes, ya más o menos saben cómo funciona. Los anteproyectos que nosotros hacemos son totalmente gratuitos y no tienen ningún costo. Entonces, les agradezco la atención y pasamos ahora sí ya con la plática. Edgar, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Listo, Edgar, si quieres empezar a compartir tu presentación, en lo que yo voy leyendo tu semblanza. Creo que ahí está, ¿no? Sí, ya la vemos. Ok, me voy a proceder a leer la semblanza del doctor Edgar
Para quien no ha tenido la oportunidad de escucharla, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que ya iniciemos con la presentación, ¿ok? Edgar Tapia Hernández, profesor investigador, doctor en Ingeniería Estructural, ha publicado más de 70 artículos de investigación relacionados con ingeniería estructural en congresos nacionales, congresos internacionales, revistas indizadas y reportes técnicos. Ha sido director de más de 25 tesis de licenciatura y posgrado en ingeniería estructural, coautor de 4 libros relacionados con el análisis y diseño de estructuras. Ha sido profesor visitante de la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos, y realizado estancias de investigación en la École Polytechnique de Montreal, Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido distinguido con mención honorífica del Premio Nacional de Tecnología y Ciencia aplicado en la Industria Siderúrgica 2006 de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, el Premio a la Ingeniería 2012 de la Academia de Ingeniería de México y el Gobierno del Distrito Federal, Premio a la Mejor Investigación Doctoral en 2011 por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Premio Artículo de Investigación Sobresaliente de la Revista de Ingeniería Sísmica, periodo 2011-2012 y el periodo 2015-2016, entre otros. Miembro del Comité del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Instituto de Infraestructura Educativa, miembro de Comités Técnicos de Estructuras de Acero y Análisis No Lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, coordinador del Diplomado de Análisis No Lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, miembro del Comité Técnico de las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero del Reglamento de la Ciudad de México, miembro del Comité Técnico para la elaboración de los comentarios y ejercicios de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Actualmente, Edgar es el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Te damos la bienvenida, Edgar. Adelante con tu presentación. Gracias. Qué amable. Pues quiero iniciar agradeciendo a Amdroc y a Gerdau Corsa que me hayan hecho el favor de invitarme a participar en este evento, en esta serie de conferencias. Pues yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mis líneas de investigación están relacionadas con el comportamiento, modelado, análisis, diseño y normatividad de estructuras de acero. Entonces, después de los sismos, hubo un par de sismos importantes en México, el 7 de septiembre del 2017 e inmediatamente después, el 19 de septiembre del 2017, después de esos sismos, hubieron muchas intenciones de rehabilitar o de reforzar estructuras utilizando acero estructural. Y así es como me hicieron favor de invitarme a participar con esta plática en algunos foros. Es importante recalcar que el acero estructural no se usa o no tiene un sentido de uso, por lo menos en esta presentación, para reforzar o rehabilitar estructuras de acero, porque en México las estructuras de acero tuvieron un muy buen comportamiento ante demandas sísmicas, ante estos dos ejemplos, de manera que la atención está centrada a utilizar perfiles de acero, pero como mecanismo de refuerzo de otros sistemas estructurales, tal vez concreto, colado en sitio, concreto presforzado, tal vez estructuras de mampostería, y este es el camino que les propongo que sigamos en esta tarde. Quisiera platicar con ustedes, repasar con ustedes algunas propiedades relevantes de las estructuras. Son cosas que necesitamos tener bien claras porque la mayoría de la discusión que platicamos después está centrada justamente en estas respuestas, en estas propiedades. Una vez que asentemos eso, quisiera que repasáramos juntos cómo es la respuesta sísmica de los sistemas estructurales y en especial vamos a centrar la atención en uno de los métodos de rehabilitación y de refuerzo, que son los marcos rigidizados con contravientos. Entonces, necesitamos para eso repasar cómo es la respuesta de un elemento contraventeado, cómo es la respuesta de un contraviento y cómo es que se adapta la filosofía del diseño por capacidad a este sistema estructural. Entonces, entrando a la plática, les propongo que empecemos desde bien abajo para acordarnos de estas propiedades relevantes. Estudiémoslo a nivel de material. Ojalá algún momento les haya tocado hacer
una prueba experimental de una probeta de aluminio o de acero en una máquina universal, donde la probeta se somete a esfuerzos en tensión. Entonces, de este lado tengo graficada la carga axial en tensión y de este lado el alargamiento que sufre la probeta. Entonces, antes del ensayo estoy aquí en 0,0, empiezo a ponerle carga. Si yo quitara la carga en este intervalo, me regresaría a 0,0. Y de hecho, si yo desmonto la probeta, vería que la probeta no se alargó, que está tal cual estaba al inicio del ensayo. Si yo sigo aplicando carga, va a llegar un punto que cuando lo supere, voy a tener deformación permanente, voy a empezar a tener daño. La probeta se empieza a adelgazar, usualmente en el centro de la probeta, y ese adelgazamiento está relacionado con una deformación permanente. Sigo alargando la probeta hasta que llego a una carga máxima y finalmente la probeta se fractura. Entonces, esta curva que está aquí se llama curva de capacidad y me explica cómo es la capacidad que tiene esta probeta en términos de la carga axial y en términos de la deformación axial. De esta curva de capacidad, nosotros podemos brincar a una curva de capacidad, pero ahora vean que la curva es no de un elemento, no de un material, tampoco es de un elemento, sino que ahora es de todo un el recubrimiento empieza a agrietarse. Si fuera de acero, las placas de la viga comienzan a agrietarse, empiezan a formarse articulaciones plásticas. Tal vez el daño se propaga a las columnas. Sigo aplicando carga hasta que finalmente llego, ahora no al colapso, sino a un paso previo al colapso. Yo no estudio las estructuras al colapso, sino un paso previo al colapso. Entonces, de esta curva, que también es una curva de capacidad, vamos a subrayar 3 propiedades relevantes de las estructuras que necesito que estén claras porque las vamos a ocupar en las siguientes diapositivas. La primera está relacionada con el eje de las X y se llama capacidad de deformación. Va desde un estado de reposo hasta el estado previo al colapso. Entonces, la capacidad de deformación no es la ductilidad, porque la ductilidad es una medida únicamente del intervalo inelástico. La capacidad de deformación, entonces, incluye el intervalo elástico y también el intervalo inelástico. Así como yo lo puse en esta diapositiva, parecería como que el intervalo elástico es el más pequeño y el inelástico es el más grande, pero esto no siempre ocurre así. Van a haber algunas estructuras en las que el intervalo elástico sea muy grande y el intervalo inelástico sea más pequeño. La segunda propiedad relevante que necesito que repasemos está relacionada con el eje de las Y's y se llama resistencia. Si alguien necesita una definición, dice ahí que es la magnitud máxima hipotética que puede desarrollar, en este caso, una estructura, pero también podría ser un elemento y también podría ser un material. Entonces, si yo les hablara de cuál es la resistencia de una columna, yo lo que quisiera es que me dijeran cuál es la carga axial que soporta o cuál es el momento flexionante, cuántas toneladas metro o cuántos kilonewtons soporta en cortante. Entonces, es una magnitud que yo necesito que me den, eso es la resistencia. También subrayo que dice ahí la definición que es una magnitud máxima hipotética. Y es que es hipotética porque si yo tengo 2 columnas iguales y fueron coladas en el mismo día por los mismos trabajadores con los materiales extraídos del mismo, de la misma mina, de la misma fuente,
a pesar de que todo el procedimiento sea idéntico, yo no metería mi mano al fuego para decir que tienen exactamente la misma resistencia. Hay pequeñas variaciones, no depende de la cantidad de puntos decimal que yo utilice en el cálculo, sino que depende de toda la incertidumbre que hay en nuestro trabajo, en el proceso constructivo. Ahora, quiero subrayar o quiero hacer ver que no existe el brinco entre la resistencia y la capacidad de deformación. La capacidad de, si yo les dijera que una estructura se deforma 22 centímetros, no hay ninguna relación para que ustedes sepan qué carga se estaba aplicando. O si yo les digo que una trave va a tener una rotación de 0.04 radianes, no hay ninguna relación para que ustedes sepan cuál es la carga que estaba aplicando. Y tampoco si les digo que un elemento tiene 32 toneladas, ustedes no pueden saber qué deformación o qué alargamiento está teniendo. La única manera de relacionar el eje de las X y el eje de las Y en esta gráfica es a través de algo que se llama rigidez. Esa rigidez, como yo le apliqué aquí cargas laterales, pues vean por favor que va a ser una rigidez lateral. Entonces, si es la relación que hay entre el eje de las X y el eje de las Y, significa que la rigidez es la relación que hay entre los esfuerzos y las deformaciones. Si están conmigo, entonces, si es la relación que hay entre este cateto que es de deformaciones y este cateto que es de esfuerzo, pues entonces la rigidez es esta pendiente. Noten que este triángulo yo lo puedo hacer para arriba o para abajo y la proporción que hay entre los catetos es la misma, la rigidez es la misma, lo que implica que la rigidez es la misma al intervalo inelástico. Y vean por favor que una vez que entra el intervalo inelástico, la rigidez no deja de existir, sino que se vuelve tangencial a esa curva. Vean por favor acá en este triangulito, en este triángulo, donde cambié el tamaño de los catetos y así es que pude tener una curva, una rigidez tangencial. Ahora quiero que recuerden por favor que cuando una pendiente se inclina, nos decían en las clases de geometría que la pendiente se degradaba. Y como para nosotros acá la rigidez es la pendiente, pues vale bien la equivalencia de que la rigidez se va degradando en el intervalo inelástico. Entonces, para mí es muy importante que nos acordemos que cuando yo hago un diseño sismorresistente, tengo que hacerlo en esos tres términos: en términos de rigidez, en términos de resistencia y en términos de capacidad de deformación. Implícitamente los reglamentos buscan hacer estas revisiones, aunque muchas veces esto se consigue de manera indirecta. Entonces ya hicimos ese pequeño repaso. Ahora lo que necesito hacer es repasar un poco cuál es la respuesta sísmica de las estructuras. Retomo el asunto de la curva de capacidad, pero ahora para hacer notar que entre más a la derecha estoy, la curva tendría que estar, o la estructura tendría que tener un mayor daño. Y entonces los resultados o la descripción adecuada de esa curva de capacidad, pues es muy valiosa, porque a la postre me permitiría distinguir intervalos en donde la respuesta inelástica esté relacionado con un cierto desempeño de la estructura. Por ejemplo, podría distinguir un primer umbral en donde la estructura no tiene daño, ya hablamos de eso, y donde el daño es poquito, está controlado. En especial, vean este umbral de acá, sería muy valioso entenderlo bien, porque si estoy del lado derecho, la estructura todavía es reparable, mientras que si estoy del lado, si estoy del lado izquierdo, la estructura es reparable, y si estoy del lado derecho, la estructura más bien ya es irreparable. Este intervalo es muy importante, lo que quiere decir que si me muevo todavía más hacia la derecha, la estructura podría estar en un estado donde está a punto de dañarse. A ver, vamos a estudiar esto. No en términos de toda una estructura, porque parecería como más complejo. Hagámoslo a nivel de un elemento. Y les propongo que el elemento que estudiemos, pues, sea una columna. Entonces, tengo yo ahora una curva de capacidad, que es esta. Si es una columna, vean, por favor, que la columna falla por flexo-compresión, en donde las demandas por flexión son muy importantes. Así que esta curva no puede ser, cuando yo les hablo de esfuerzo de formación, pues tiene que ser momento contra curvatura, o momento contra rotación. Entonces, si yo estoy en este intervalo, la columna está en el intervalo elástico. Si empieza a tener daño,
lo que me está diciendo es que la columna de concreto, la columna de hormigón, tiene daño en el recubrimiento. Hay unas pequeñas grietas, se ve mal la columna, pero las varillas están en su posición, el núcleo no tiene daño, no hay agrietamiento. Entonces, verdaderamente voy a tener que hacer una reparación, pero la reparación no pone en riesgo la estabilidad de la estructura. Si yo sigo aplicando carga, entonces me estoy moviendo más hacia la derecha en esta curva, vean que tiene que llegar a un punto en donde todo ese recubrimiento que no tiene refuerzo, pues se caiga, es natural. Entonces la columna va a quedar así como se ve, las varillas están en su posición, los estribos, el acero de confinamiento está en su posición, no hay grietas, si me acerco a ver, no hay grietas en el núcleo, sino que todo lo que está fracturado es el recubrimiento. Entonces, todavía hay daño, definitivamente aquí voy a tener que echarle un buen vistazo a asegurarme que todo funcione correctamente, pero parece que la estructura todavía es estable. Vean por favor que el acero trabaja muy bien en tensión y no trabaja también en compresión. Entonces, si esta columna tiene un movimiento sísmico así provocado por el sismo, por demandas de flexión, el acero cuando esté en tensión va a trabajar bien, pero cuando esté en compresión, pues se va a pandear. Y se va a pandear de estribo a estribo, se va a pandear porque ya no hay nada que lo confine. Entonces, en ese escenario, esta varilla va a pandear y vean que la mala noticia con eso es que el núcleo queda desprotegido. Entonces, vean que cuando yo avancé, caminé por acá y esta estructura ya tiene mucho daño. Y incluso si yo sigo aplicando carga, como ya el núcleo está desprotegido, pues se vuelve un elemento sin confinamiento, es concreto simple, es hormigón simple, así que se agrietaría y se pulverizaría. Lo vería algo así previo al colapso. Entonces vean que dependiendo de donde yo esté en esta curva, pues el nivel de daño va a ser diferente. Entonces, si yo planteo esto mismo ahora para todo el edificio en una curva de capacidad, si yo estoy muy a la derecha, vean que estoy previo al colapso, mis estructuras se tendrían que ver así. Si es una estructura de mampostería, si ya tengo mi muro así, pues ya el daño es significativo, definitivamente ando por acá. Si es una estructura de concreto, vean aquí está traves y las columnas, véanlas cómo están, ya tienen unas articulaciones plásticas aquí, ni siquiera están en el eje, sino que ya el núcleo está pulverizado, pues esta es una estructura que definitivamente tiene esta magnitud de daño, está previa al colapso. ¿Quieren ver otros casos? Aquí están y son ejemplos del sismo del 2017. Noten por favor que las grietas están ocurriendo en un lugar donde yo preferiría que no ocurrieran. Son grietas en corte, no grietas en flexión. El daño es inminente. De hecho, estas vigas de acero que se ven ahí son apuntalamientos para asegurarnos que todo queda en su posición antes de que se venga la estructura encima. Y ejemplos de ahora para estructuras de acero, pues es algo así. Estas fotografías son del sismo de Kobe en Japón en 1995. Donde se notan deformaciones residuales, deformaciones después del sismo significativamente importantes. Entonces, definitivamente esta estructura tiene mucho daño, de manera que no me cabe duda que esta estructura anda por acá. Los comentarios que vamos a hacer definitivamente no son para este tipo de estructuras. Esta estructura ya debería de estar relacionada con una demolición, ya no es reparable. Nuestros comentarios están en estructuras que hayan incursionado por allá, o sea, que verdaderamente tengan daño, pero que el daño no esté relacionado con el colapso inminente, ya platicamos de eso, más bien que necesito controlar los desplazamientos para hacer que la estructura se mueva hacia la derecha. Entonces, les ofrezco algunos ejemplos, también son del sismo de 2017. Entonces, vean, este edificio tenía muchos daños en elementos divisorios, pero si yo le picamos acá con para ver cómo estaban los elementos principales, y los elementos estaban bien, vean otras tomas. Las columnas estaban en su posición, pero de hecho en planta baja y en todos los lugares donde alcanzábamos a verlos estaban bien, pero cuando yo me fijaba en los elementos divisorios, en los muros divisorios, ellos tenían muchísimos problemas, estaban muy fracturados. Les ofrezco otro ejemplo. Vean este edificio que tiene mucho daño en elementos de fachada. Las fracturas son significativamente importantes. De hecho, hay
veces que se alcanza a ver incluso del otro lado, pero si yo me fijaba en los elementos principales están bien. Entonces, esta estructura definitivamente tiene un problema, pero su problema no la pone en riesgo de colapso. Entonces, vean, yo tenía una curva de capacidad así, una curva cortante contra deformación así, cuando la estructura no tenía daño, pero después del sismo, vean que la estructura tiene daño, no en los elementos principales, tiene un daño importante, pero ese daño hace que la curva de capacidad se modifique. Vean, por favor, que antes tenía esta curva de capacidad así y ahora tengo una curva de capacidad diferente, donde hay una degradación de la rigidez, eso es la pendiente, ya se fijaron que la pendiente, ¿qué decimos? Se degradó, se inclinó. Hay una disminución de la resistencia que puede soportar y también hay un incremento de la deformación, y ese incremento de la deformación es el incremento de la deformación inelástica. ¿Por qué me conviene controlar ese nuevo escenario? Me conviene controlarlo, sí, por los elementos estructurales en una parte. Vean que si mi estructura de mampostería, por ejemplo, con muros y castillos, tal vez un muro de diafragma, anda por aquí, pues la mampostería tiene mucho daño. Si me muevo más hacia la derecha, el daño se propagó también a los elementos estructurales, así que pues yo tengo que procurar controlar esto desde las primeras etapas de la respuesta inelástica, pero también eso si yo lograra concretar eso, me beneficiaría para controlar los elementos en elementos secundarios, pero también en contenidos. Y de ejemplo les estoy poniendo ese librero después del sismo. El edificio estaba bien, pero ese librero pudo ser motivo para que falleciera alguien. ¿Y qué me dicen de situaciones como esta? Donde se cayó el horno de microondas, se cayó la grabadora en la cocina está destruida porque no están bien controladas las deformaciones. Y lo mismo con tiendas. ¿De qué me sirve que la estructura está bien si todos los contenidos de la tienda están destruidos? ¿O qué tal si es un hospital y lo que se volteó más bien es la mesa de operaciones? Después del sismo yo hubiera querido que todo permaneciera en su lugar, pero en lugar de eso lo que ocurre es pues daño significativo de los contenidos. Así que definitivamente me conviene cambiar las características de esa curva de capacidad y vean que un medio de conseguir eso es incluyendo sistemas de contravientos. Entonces yo tengo un marco. Ese marco puede ser que no tenga daño e incluso puede ser que haya sobrevivido bien al sismo, o puede ser un sistema en donde los elementos principales están bien y los elementos secundarios no están tan bien. Entonces, en ese escenario, vean que yo tengo una cierta curva de capacidad y con la adición del sistema de contravientos, pues lo que tengo es una mejora de la respuesta estructural. Vean que incremento rigidez y de manera indirecta incremento resistencia e incremento también capacidad de deformación. Vean, acá les ofrezco los resultados de un estudio de aquí de estos colegas del 2011. Ellos tenían un edificio existente, es el de hasta acá abajo. Vean cómo tenía una cierta rigidez y una cierta capacidad de deformación. No se pueden hacer conclusiones aquí de una cierta resistencia. No se pueden hacer aquí conclusiones de la capacidad de formación por el tipo de modelo que usaron en su estudio, pero sí nos permite ver que si yo le incluyo un sistema de contravientos en alguno de los pisos, vean cuánto se incrementa la rigidez y cuánto se incrementa la resistencia. De hecho, si yo empiezo a utilizar arreglos un poco más razonables, el incremento de la rigidez es casi del doble y la resistencia también es significativa. Evidentemente, si además de ponerle contravientos, lo hago procurando una rigidez y una resistencia más o menos equivalente entre todos los entrepisos, vean que la respuesta mejora significativamente, es la rigidez incrementada en varias veces y también en términos de resistencia. Entonces, parece que una solución muy buena sería incluir marcos rigidizados con contravientos. Entonces, mi abanico de sistemas que yo pudiera tener son estos que están acá.
yo tengo algunos sistemas que son concéntricos, en cuyo caso, si yo prolongo la línea de acción del contraviento y la intersecto medianamente con la línea de acción de la trave y la línea de acción de la columna, y si más o menos todo converge a un mismo punto, pues entonces yo hablaría que hablo de un sistema con contraviento concéntrico. Y puse aquí en la diapositiva algunas configuraciones, no es un listado exhaustivo. Y en cambio, si yo prolongo la línea de acción del contraviento acá y no coincide del todo con el otro contraviento, sino que se genera una excentricidad y con la línea de acción de la trave, pues hablaría de una configuración de contravientos excéntricos. Y también puse ahí un par de configuraciones, no es exhaustivo, de las posibilidades que yo tengo. Pero esta plática es ante demandas sísmicas, así que tengo que reorganizar esta diapositiva. Y ahora, entre más a la derecha estoy, el contraviento o la configuración tiene una mejor respuesta, tiene un mejor desempeño sísmico. Y entre más a la izquierda estoy, la estructura tiene un coeficiente, un comportamiento sísmico más defectuoso. De hecho, vean que esa configuración de contravientos en K está prohibida en zonas sísmicas. Si me voy hacia la derecha, me voy a fijar que las estructuras que tienen una respuesta inelástica más estable son las de contravientos excéntricos. De hecho, a la luz de la normatividad mexicana, el factor de comportamiento sísmico que equivale a un factor de ductilidad en otros reglamentos internacionales, pues ofrece la mayor magnitud del factor de comportamiento sísmico, de ese factor de ductilidad, a configuraciones con marcos contraventos excéntricos, mientras que los marcos con contraventos concéntricos, en el mejor de los casos, podrían aspirar a tener un factor de hasta Q igual a 3. Entonces, si yo me fijo o intento tomar una decisión sobre cuál es la configuración que más me conviene, pues podría pensar yo que sería una configuración de marcos contravientos excéntricos. Solo que vamos a pensarlo un poco. En un marco con contraviento excéntrico, a mí la respuesta o la primera línea de defensa es este pedacito de viga que se llama viga enlace o viga eslabón. Si lo ven aquí en una prueba experimental, empujan el marco de izquierda a derecha y el daño se concentra en la viga enlace o viga eslabón. Entonces, de hecho, aquí hay algunos modelos de los que han hecho mis estudiantes. Vean cómo, gracias a esta rotación, la respuesta se concentra en ese pedacito de viga. Pero si yo reflexiono un poco más, esa viga es existente. O sea, va a ser muy difícil que yo le pida una viga existente que cumpla todos los requisitos necesarios para asegurar que la viga enlace o viga eslabón sea la primera línea de defensa. Así que esta configuración tal vez no me es útil como sistema de rehabilitación y mi atención va a estar centrada en marcos con contravientos concéntricos. Por citar algunas características, el marco con contravientos concéntricos, los contravientos trabajan meramente en fuerza axial. No importa qué tipo de conexión le pongan al extremo, podrían soldarla, y dado que el momento de inercia del contraviento es muy pequeño en relación al momento de inercia de la trave o de la columna, pues el momento que jala o que toma es muy pequeño, así que se diseña siempre por fuerza axial. Fuerza axial en tensión o fuerza axial en compresión. Por eso, si está sometido a compresión, la relación de esbeltez de un elemento en compresión es muy importante. Así que esa relación de esbeltez del contraviento va a ser una gran limitación dentro del proceso de diseño de una estructura dúctil. El marco tiene mucha rigidez en su plano, lo que quiere decir que yo le ponga contravientos un marco, no tiene influencia en el marco de al lado, que no tiene el contraviento, o perpendicular al plano. Si hay arquitectos escuchándome, estarán de acuerdo conmigo que se ve feo,
poca flexibilidad de espacios, no se puede poner puertas, no se puede poner columnas, cuesta mucho trabajo disfrazarlos o incluso integrarlos a un diseño conceptual arquitectónico, bueno, son complicados. Entonces ese contraviento va a descargar hacia las traves y hacia las columnas, y la mala noticia es que puede hacer que el contraviento, las columnas se axialicen. La mejor eficiencia de estos contravientos anda alrededor de los 45 grados. Eso quiere decir que configuraciones como estas no eran la mejor solicitación, no era la mejor solución. Entonces, si su necesidad era meter aquí los carros, bueno, pues había que pensar en otra solución. Los contravientos no trabajan bien así, y lo mismo con estas inclinaciones que están acá. Así que necesitamos repasar, pues, cuál es la respuesta de los contravientos. Si yo tengo un contraviento, vamos a poner el contraviento así vertical y vamos a suponer que le estoy aplicando una carga axial en compresión primero, y vamos a monitorear el acortamiento o alargamiento del elemento. Entonces eso es lo que está acá, es la carga axial del contraviento contra el acortamiento o alargamiento, y ya quedamos que la primera carga que voy a poner es en compresión. Entonces yo le empiezo a poner carga, estoy en 0,0, se empiezo a poner carga hasta que llego a una carga máxima en compresión que se llama carga de pandeo. Entonces, cuando llego a esa carga de pandeo, que en los reglamentos mexicanos se llama RC, una vez que llego a la carga, existe una inestabilidad súbita ocasionada por el pandeo global. Esa inestabilidad, la buena noticia es que no hace que la estructura, el elemento se vaya hasta una magnitud 0, sino que llega hasta una resistencia, porque estoy hablando del eje de las Y, una resistencia residual que anda como del 30% de la carga de pandeo, es decir, un 0.3 de RC. Cuando eso ya ocurrió, este elemento ya tiene daño, ya no va a llegar nunca más hasta la carga de pandeo. Como el sismo va y viene, ahora le cambié aquí de dirección, voy caminando hacia el otro lado, hasta que llego a una carga de fluencia. De esa carga de fluencia es PY. Si se acuerdan, en la reglamentación, PY es igual al área por el esfuerzo de fluencia. Y así podría completar varios ciclos. Entonces, algo que hay que subrayar acá, primer punto, es que el cuadrante de respuesta del contraviento en compresión o acortamiento es muy diferente del cuadrante de tensión o alargamiento. La forma, la respuesta es muy diferente. Adicionalmente, ojalá ustedes se acuerden que el contraviento o el acero trabajando en tensión funciona mucho mejor que el acero trabajando en compresión. Eso quiere decir que aunque yo puse la figura así con fines didácticos, en realidad este cuadrante de tensión o alargamiento es mucho más grande que el cuadrante de compresión o acortamiento. Entonces, esta magnitud de RC es varias veces, puede llegar a ser varias veces más pequeña que la magnitud de PY. Entonces, ¿qué configuración debo usar? Si ya le entendía esto. Aquí hay algunas de las configuraciones que propusimos en la norma técnica complementaria de estructuras de acero. Esta norma técnica es la reglamentación con la que se construye en Ciudad de México. En México, en la Ciudad de México, se construye con un reglamento de construcciones y de él se desprenden unos capítulos técnicos que se llaman normas técnicas. Hay una norma técnica para cada uno de los materiales, y a lo que estoy haciendo referencia, pues, es a la norma técnica de estructuras de acero. Entonces, aquí hay algunas de las configuraciones que yo podría utilizar. Y entonces, en mi proceso de rehabilitación, yo tendría que pensar cuál es la que más me conviene. Y para explicar eso, les propongo que estudiemos eso a partir de este marco con contravientos en cruz. La cruz es en los primeros tres, en cada piso, perdón. Si le estoy aplicando cargas que van de izquierda a derecha, ojalá me crean, la deformación que tiene el marco, pues es esta que se alcanza a ver aquí, lo que implica que para que este nodo de aquí se mueva para acá, este contraviento va a estar en tensión, este contraviento en compresión, en tensión, compresión y tensión.
este contraviento, una vez que llegue al nodo, la carga del contraviento se va a proyectar. Parte de esa proyección va a dar a la columna que se va a transformar en carga axial y parte de esa proyección se va a ir hacia la trave que también se convierte en carga axial. Pero si estamos juntos, yo lo que quiero que primero ocurra es que primero falle el contraviento, después que fallen las traves y por último que las columnas queden con poco o nulo daño. Entonces, la proyección hacia la trave, bueno, sí, sí es importante, pero la proyección a la columna es muy importante para mí. En el escenario que estamos platicando, para asegurarme que mi columna no falle, pues tendría que suponer un mecanismo de falla, columna fuerte, viga débil, contraviento más débil, de manera que lo más conservador sería suponer que todos los contravientos están fallando en compresión o en tensión al mismo tiempo, de manera que si yo diseño esta columna de acá abajo para soportar carga muerta más carga viva más la proyección de los contravientos fallando en tensión o compresión, pues dormiría tranquilo, porque lo primero que va a pasar es que se dañe la trave, perdón, se dañe el contraviento, después la trave y por último que las columnas tengan poco o nulo daño. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, esta columna tendría que ser capaz de soportar carga muerta más carga viva más 1, 2, 3 proyecciones del contraviento fallando en tensión, más 1, 2 proyecciones del contraviento fallando en compresión. A ver, vamos a extrapolar esto a otras configuraciones. Entonces, si yo le aplico a esto cargas de izquierda a derecha, aquí tengo una configuración que es en B invertida, se llama también tipo Chevron, y tengo otra configuración también en cruz, pero vean que ahora la cruz no es en cada piso, sino en cada 2 pisos. Entonces, si yo le aplico cargas de izquierda a derecha, lo que va a pasar es que este contraviento izquierdo siempre va a estar en tensión y este contraviento derecho en esta configuración en Chevron siempre va a estar en compresión. Así que para yo diseñar la columna ante el peor escenario que se podría presentar, esta columna tendría que estar diseñada, esta columna tendría que estar diseñada con carga muerta más carga viva más 1, 2, 3 componentes del contraviento fallando en compresión. Mientras que para esta misma configuración de las cargas de izquierda a derecha, para que esta columna no falle, tendría que estar diseñada, para que la columna de planta baja no falle, tendría que estar diseñada con carga muerta más carga viva más 1, 2 componentes del contraviento fallando en tensión, más una componente fallando en compresión. Acá necesito que se acuerden qué carga de falla es más grande, la de compresión o la de tensión. Ojalá hayan dicho que la de tensión, de manera que acá se soportan la carga muerta más la carga viva más 3 componentes en compresión, y acá se soportan carga muerta más carga viva más 2 componentes en tensión y una componente en compresión. Entonces, solo por el hecho de haber cambiado la configuración, este marco de acá o esta estructura de acá, del lado derecho, va a tener que ser diseñada con demandas más grandes. Es decir, imaginen que es el mismo uso, es en las mismas dimensiones, es la misma posición. La única diferencia es que acá le quisieron poner una configuración en Chevron y del otro lado tiene una configuración en cruz cada 2 niveles. Por haber hecho este cambio, esta columna tiene que ser diseñada con una carga axial más grande, luego entonces va a quedar más robusta y tal vez incluso más cara. Esto me tiene que a mí hacer ver que yo no puedo proponer la configuración de contraviento solo al aire, sino que cuando me llega el proyecto a nivel de planos, yo tengo que pensar cuál es la configuración que más me sirve. De acuerdo a lo que hemos platicado, lo que yo quisiera que ocurriera es que fallara primero el contraviento, después la trave y después la columna. Y la única manera como yo voy a lograr hacer algo así es a través de algo que se llama filosofía del diseño por capacidad. Entonces, imagínense que de alguna manera logro atar una cadena ahí al muro. Entonces, si yo le doy un jalón y todos los eslabones son iguales, no sé si estarían de acuerdo que cualquier eslabón podría fallar.
cualquier pedacito de la cadena podría fallar. La única manera como yo haga que este eslabón que está representando la trave en esta representación de todos los elementos del sistema estructural, la única manera como yo podría hacer que este elemento falle primero, que es la segunda línea de defensa, después del contraviento, sería diseñando el segundo eslabón para la máxima capacidad que puede desarrollar este eslabón de acá. Es decir, diseñar la trave para la máxima capacidad que pueda desarrollar la columna. No se diseña para el jalón que yo le pueda dar. Ese jalón me sirve para diseñar la primera línea de defensa, pero las siguientes líneas de defensa se tienen que diseñar con la carga axial, perdón, con la carga máxima que podría generar la línea de defensa precedente. Es decir, por ejemplo, acá la columna tendría que estar diseñada con la máxima demanda o la máxima capacidad que tiene la trave de concreto. Esto es lo que me permite tener mecanismos de colapso que sean congruentes. Por ejemplo, vean en la parte de arriba cómo la primera línea de defensa fue la trave. Después de que se dañó la trave, el daño se propagó a las columnas, y cuando estaba formado el mecanismo de colapso, ya platicamos qué es eso, los contravientos se dieron cuenta que estaba temblando, pero es decir, los contravientos permanecieron sin daño. Vean la configuración de abajo, se aproxima muchísimo más al mecanismo que estamos queriendo obtener. El primer elemento que falla es el contraviento, de hecho el contraviento en compresión, luego falla el contraviento en tensión, después el daño se propaga a las traves, de hecho a los dos extremos de las traves, y por último, hay poco o nulo daño en la columna. Este mecanismo sería un mecanismo mucho más dúctil, mucho más estable, mientras que los otros mecanismos que no se aproximan en este mecanismo columna fuerte, viga débil, contraviento más débil, son mucho más frágiles. Esto no es algo que sepa hacer el programa de análisis, sino que yo necesito implementarlo. La segunda línea de defensa tiene que estar diseñada con la máxima capacidad que pueda desarrollar. A lo mejor alguien me dice, bueno, pero eso es demasiado estricto. Yo nunca he hecho decisiones por capacidad y ninguna estructura ha caído. Pero vean que lo único que estarían esperando pues es la demanda que funcione para que su estructura se dañe. Y alrededor del mundo hay muchos de estos ejemplos. Les ofrezco solo uno. Es el sismo de California. El sismo se llama de Northridge, en California, decía yo, en Estados Unidos, 1994, magnitud del sismo 6.5. Vean este daño que se presentó en algunos edificios. El sismo crea un movimiento flexionante así. Entonces, vean por favor cómo la columna se comportó bien, la placa de conexión bien, el contraviento bien, anclas bien, cimentación bien, pero como algo se tiene que dañar para disipar energía, pues lo que se terminó dañando es la placa base. Placas base de hasta 2 pulgadas, 5 centímetros, fracturadas. Díganme, ¿de qué sirve que toda la estructura funcione bien si el sistema de apoyo, la placa base, no está bien? Entonces, ¿por qué se dañó así? Porque no se hizo un diseño por capacidad. La placa base tuvo que ser diseñada para la máxima capacidad que podía desarrollar la columna, y la columna, pues para la máxima capacidad que podía desarrollar el contraviento. Si yo hago esto, lo que yo voy a tener es un mecanismo extra de disipación de energía, un mecanismo extra de supervivencia, y de hecho, todas las decisiones que yo tome tienen que ayudar a que se forme el mecanismo de colapso. Por ejemplo, en esto que estamos platicando acá, eso implica que el primer elemento que yo quiero que se dañe, aun cuando se trata de una rehabilitación, pues tendría que ser el contraviento. Después de que se dañe el contraviento, le voy a permitir a la trave que se dañe, y por último que la columna tenga poco o nulo daño. Entonces eso implica que tengo que poner una línea de doblez para que el contraviento se pandee, que eso ayude a que tenga un punto de inflexión aquí en el sistema de fijación. Vean esa línea de inflexión, se nota aquí, no se nota acá, y de hecho acá mucho menos, porque ven que cuando colaron la losa,
parte del contraviento, incluso parte de la placa, pues quedó embebida. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo quiero que este contraviento se pandee, pues el punto de inflexión de ese pandeo se va a generar acá, y yo no sé si ven que lo que va a pasar, esto es una invitación para que el contraviento se fracture. Si se fractura el contraviento, pues durante el sismo, la estructura va a pasar de ser un sistema de traves y columnas a un sistema de contraviento. Y esto me da pie también para hacer notar que casi siempre pensamos que el contraviento tiene que ser una sección cajón, pero esto no forzosamente tiene que ser. Vean, ahí hay algunas aplicaciones de secciones tubulares o secciones de viga I, siempre y cuando yo sepa calcular bien la carga el axial, la carga de pandeo del elemento, todo tiene que funcionar bien, y además en ambos casos noten que está señalada la línea de doblez. Entonces, ¿cómo sería un diseño de este tipo de sistemas? Lo que yo tengo que implementar es un análisis modal espectral, como ya lo saben hacer. De ahí se fijan cuál es el contraviento que tiene la mayor demanda, y para ese contraviento diseñan. Ya no nos da tiempo aquí de entrar a profundidad. Ahorita les explico cómo le podríamos hacer para entrar a más profundidad con esto. Necesitan que ese contraviento no sea muy esbelto, sino que cumpla una cierta relación de esbeltez, que además sea de sección compacta. Ya dijimos que no puede ser de sección no compacta porque es propenso a fracturarse. Para este elemento yo lo calculo en compresión o lo calculo en tensión. A ver, seamos más explícitos. Entonces, tiene que cumplir unas ciertas relaciones de aportación al cortante lateral resistente. Véanlo en la norma técnica de sismo. Tiene que ser sección tipo 1 y tiene que cumplir esta relación de esbeltez. Entonces, si yo tengo la solicitación, la carga en compresión y la carga en tensión, pues basta con que yo proponga una sección que satisfaga esa demanda, y así me aseguro que esa sección no se va a dañar. Pero el resto de los elementos tengo que diseñarlos no con la carga que diga el análisis modal espectral, sino con la máxima demanda que puede desarrollar ese elemento, el contraviento, incluyendo las conexiones. No olvidando que ya platicamos que el contraviento sabe fallar de 3 maneras. Sabe fallar en compresión, es la carga de pandeo; sabe fallar en tensión, que es la carga de fluencia; y una vez que ya pandeó, hay un nuevo escenario, que es una carga post-pandeo. Entonces, del lado izquierdo están las ecuaciones que yo ocupo para diseñar, y del lado derecho están la resistencia máxima esperada. De ahí, de esas ecuaciones, hago notar que hay un factor RY, que es un factor de sobreresistencia que está definido como la fuerza axial real que tiene la pieza, o que tiene el contraviento que tienen las placas, dividido entre la fuerza axial, entre el esfuerzo de fluencia teórico. Cuando yo diseño las estructuras, las diseño con un esfuerzo de fluencia teórico, pero luego cuando llegan al taller o llegan las placas ahí a la fábrica, pues me doy cuenta que tienen un esfuerzo de fluencia más grande. Bueno, pues eso se intenta tomar a partir de ese factor RY. A lo mejor alguien ya se está preocupando y dice, oye, pero ¿cómo voy a calcular ese factor RY si yo apenas estoy calculando cómo sería el contraviento en mi proceso de rehabilitación? Bueno, pues no se preocupen, allá hay una tabla en la norma técnica complementaria de estructuras de acero que define cuánto vale RY en función del tipo de acero. Entonces, por ejemplo, en México es muy común utilizar un acero A572-250. Bueno, pues ese RY implica que el esfuerzo de fluencia real, el máximo esperado, es como un 10% más, o sea, 1.1 del esfuerzo de fluencia teórico. Entonces, tengo que diseñar mis contravientos para 2 escenarios. Considerar los otros elementos con los 2 escenarios de la respuesta del contraviento. Considerar la máxima carga en compresión y la máxima carga en tensión, es decir, la carga de pandeo y la carga de fluencia, como si apenas estuvieran dañándose, al mismo tiempo. Pero también crea desequilibrio, o algunas ocasiones es un método rige el diseño, el escenario donde considere yo que los contravientos ya pandearon, o sea, es la carga post-pandeo, con la carga en tensión. Entonces vean, por favor, que
este 18.7 es como el 30% del 62.5, es el 30% de la carga en compresión, mientras que los contravientos siguen teniendo toda su carga en flencia. Entonces, seamos reiterativos. Tienen que diseñar los otros elementos o revisar los otros elementos con la máxima carga que aventarían o que descargan los contravientos hacia las traves y hacia las columnas, considerando esos dos escenarios, tensión más compresión y compresión más pospandeo. Entonces, esta proyección de esta carga hacia la columna es lo que muchas veces, cuando después de hacer estos cálculos, es lo que muchas veces obliga al refuerzo de la columna como este sistema de encamisado. ¿Qué es lo que pretende este sistema de encamisado? Incrementar la capacidad de la carga axial por culpa de la descarga que ofrece el contraviento, lo que hemos estado platicando. Y vean, por favor, que estos comentarios también se pueden extender para el caso que ustedes pongan contravientos restringidos al pandeo como sistema de rehabilitación. El contraviento restringido a pandeo, ahorita les explico de dónde pueden sacar más información, pues es uno que tiene un encamisado que precisamente controla la inestabilidad por pandeo. Hace falta hacer un comentario de cómo diseñarían la trave. La trave tiene que ser estable, aunque no existe el contraviento, es decir, ustedes a la estructura le ponen el contraviento como proceso de rehabilitación, pero la trave tiene que seguir siendo capaz de soportar esa demanda. Y la descarga de ese contraviento hacia la trave, pues podría ocasionar también una concentración de esfuerzos. Vean, cuando yo hice este ejemplo para esta trave de acá, pues puse la descarga de este elemento, la descarga de este elemento, de este y de este. Pero cuando yo hice el ejercicio, el piso 1 y piso 2 tienen la misma demanda, así que no sé si ven que se va a equilibrar todo y pues no va a haber una descarga significativa a la trave. Cuando tengan escenarios donde las descargas sean diferentes, ojalá vean que aquí van a haber cargas puntuales que definitivamente van a regir el diseño. Y aquí hay casos de aplicación, son casos de aplicación en Ciudad de México. Vean cómo es una configuración de contravientos en cruz, pero cruz en cada 2 pisos. Acá hay unos casos de aplicaciones de rehabilitación en donde seguramente el dueño les dijo, oye, mira, estoy de acuerdo que necesitas rehabilitarlo, necesitas aumentar la rigidez, pero yo no estoy dispuesto a salirme de mis oficinas. Entonces, lo que tengas que hacer, hazlo por fuera. Entonces, si tuvieran un escenario como este, vean por favor que necesitan considerar que el marco es muy rígido, el marco que van a poner ustedes es muy rígido y que el marco existente no es tan rígido. Así que para esta columna pueden haber unos efectos torsionantes significativos y aquí se tienen que fijar que la estructura existente soporta esa cierta solicitación y también les ofrezco rehabilitaciones, pero con contravientos de estructuras existentes, pero esta vez son con marcos con contraventeos restringidos a pandeo. Vean que el sistema funciona bastante bien y lo mismo en estas reestructuraciones en escuela después del sismo de 1985. Vean cómo se tiene que hacer un encamisado, digamos, o cómo le decimos, como rodear el marco, precisamente porque se incrementa la descarga a los elementos existentes. Bueno, pues eso es lo que me habían pedido que platicara con ustedes. Les ofrezco un par de referencias. La idea no es que a lo mejor que tengan estas diapositivas, sino más bien que acudan a la referencia que hable más sobre el comportamiento de los contravientos. Les ofrezco un par de referencias. La primera está en la revista de Ingeniería Sísmica, ponen mi nombre, Edgar Tepe Hernández, y habla específicamente de cómo diseñar los contravientos de acero. De eso se trata el artículo. Entonces, el descargar el artículo en esta revista de Ingeniería Sísmica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica es gratuito. Entonces, a lo mejor este tiempo de la contingencia es una buena oportunidad para echarle un vistazo a esta articulación, pero a lo mejor también de curiosear en otros artículos de esta misma revista, aprovechando que la descarga en este momento es gratuita. Y otra referencia que les ofrezco, la primera es de contravientos concéntricos, la segunda es contravientos excéntricos, está en esta revista de acá. La revista se llama Sea Journal of Building Engineering. Estoy seguro que si ponen en Google el nombre de la revista y mi nombre, Edgar Tepe Hernández, seguramente también lo van a encontrar. Y entonces acá encuentran una discusión más amplia de cómo la respuesta de
los marcos contra venteo excéntrico. Mi último comentario es más bien una invitación, y es que usualmente después de estas conferencias, pues surge la inquietud por entender más cómo es el proceso de diseño, de la filosofía de diseño por capacidad, o cómo funcionan los contravientos rígidos a pandeo, o cuéntenme más de las conexiones, cómo se diseña la conexión del contraviento, o bien los procesos de rehabilitación. Bueno, pues atendiendo esas inquietudes, en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, pues estamos organizando un curso que se llama Estructuras de Acero con Contravientos Restringidos a Pandeo. Esto ya es la siguiente semana, 27 y 28 de mayo, es miércoles y jueves. Me hicieron favor de invitarme a mí a platicar un poco más de cómo se diseñan los marcos con contravientos. Es decir, todos los comentarios que tuvimos que hacer aquí en 45 minutos a un lado, bueno, pues allá entramos en mucho más profundidad para explicar exactamente cómo tiene que ser el proceso de diseño del contraviento, la placa de conexión, las traves, las columnas, siguiendo los criterios de la norma. Ahora, una vez que ya tienen el sistema, pues hay que asegurarnos que la información que está en el plano sea la correcta y específicamente en el asunto de las conexiones. Entonces, vean por favor que invitamos a un ingeniero muy destacado que tiene una fábrica, ellos dirigen una de las fábricas más importantes del país, y de lo que nos va a hablar es específicamente de cómo es la normatividad para diseñar las conexiones con una tendencia práctica. Estos no son cursos teóricos, son cursos para que terminando el curso estén en mejores condiciones de habilitar esta tecnología, no nada más con la reglamentación del país, sino también con la reglamentación de Estados Unidos, del American Institute of Steel Construction. Y continuamos ese mismo día, esa misma tarde, pues con demostraciones prácticas. Invitamos a otro ingeniero de la práctica que ha implementado esta tecnología. Entonces, esta tecnología no es de otros países, sino ya tecnología que empieza a ser común en México, que empieza a ser común en países de Latinoamérica. Entonces, de pronto uno llegar con estos sistemas de control de la respuesta sísmica, que son conocidos como sistemas innovadores, como una solución, es bastante positivo. Por ejemplo, al doctor Bernardo Gómez, podrían preguntarle, ¿y cómo fue con las comparaciones o cómo fue el proceso de implementación? ¿Cómo se convence al cliente de una solución así? Y al siguiente día, jueves 28, el doctor Héctor Guerrero va a explicar cuál es la teoría para poder diseñar los contravientos restringidos al pandeo, y vean que hacia el último de esta sesión, pues lo que va a dar es un ejemplo de aplicación, cuál es la sección transversal que le corresponde a un caso práctico. Entonces, como ya se dieron cuenta, se trata de un curso que complementa muy bien esta plática, pero también que atiende una necesidad de la manera como está evolucionando la práctica, yo no nada más diría en México, sino en Latinoamérica. Ahí están más información en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Hay un correo electrónico smith@smith.org.mx, y quiero también hacer ver que aunque el esfuerzo está hecho con miras al país, a México, el esfuerzo también alcanza a suplir o alcanzar a otras partes de Latinoamérica. Y con esto quiero decir que hay mucha accesibilidad en la página del SMIS para cubrir todas las cuestiones administrativas, incluso bancarias, para que puedan incorporarse a este esfuerzo. Pues no me queda más que agradecer a la AMDROC que me ha hecho el favor de invitarme a participar en estas conferencias. Creo que hay otras por ahí programadas. También gracias a Gerdau Corsa. Les ofrezco mi correo electrónico. De pronto, si tienen alguna duda, con mucho gusto haré mi mejor esfuerzo por responder cosas puntuales. Y también les ofrezco esta página de Facebook. Después del sismo del 2017 en México, que ya mencionamos cuáles fueron los resultados, había muchas noticias en redes sociales, que si las manchas del sol habían ocasionado el sismo, que si eran las pruebas nucleares en Corea. Incluso hoy en la mañana estaba escuchando una noticia donde decían que había poca actividad solar y que qué tanto podía significar eso en riesgo de terremoto. Bueno, pues justamente este esfuerzo de esta página de Facebook va justo en la otra dirección. Entonces, ¿qué encuentran ahí?
pues videos didácticos para aquellos que son profesores, videos de pruebas experimentales, difusión de actividades de las sociedades técnicas, videos de información de sismos recientes, eventos de conferencias, cursos, seminarios. Ahí lo pueden encontrar si ustedes tienen Facebook y podemos tener ese punto de coincidencia, pues por ahí nos vemos. Y pues no sé si hay algunas preguntas, con gusto haré el mejor esfuerzo por contestar. Gracias, Edgar. Sí, ya hay algunas preguntas que nos están haciendo. Recuerden que las preguntas están publicadas y ya vamos a leer las que tengan más, digamos, más presencia, ¿no? Lo que la gente quiere escuchar. Ok, entonces vamos a iniciar. Bren, ¿me escuchas? Ok, creo que Bren no está. Entonces vamos a leer las preguntas, ¿ok? Por aquí nos dicen, ¿a qué se debe el hecho de que las estructuras de acero en 2017 hayan tenido un buen desempeño? Pues mire, por ahí yo ya le conté que me dedico mucho a estudiar las estructuras de acero después del sismo del 2017. Con mi grupo de investigación, con mis estudiantes, hicimos pues llamadas a todos los lugares donde se puede imaginar. Cámaras de la construcción, colegios, autoridades, institutos, buscando estructuras de acero. Encontramos una estructura dañada y la mayoría de las veces eran daños en elementos secundarios, muy pocas con elementos en muros divisorios, en elementos secundarios. Yo creo que esto tiene que llamarnos la atención en recuperar la confianza en las estructuras de acero, por lo menos en México. La mayoría de las veces las estructuras se construyen de concreto, de mampostería, y parece que las estructuras de acero bien diseñadas con un proceso racional, tienen una buena respuesta. Entonces, más bien esto es algo que deberíamos de empezar a incorporar. Y por otra parte, o quitando un comentario sensacionalista, también hay que hacer notar que tal vez el examen para las estructuras de acero todavía no ha llegado. Entonces, por eso yo hago el comentario que tiene que ser un diseño racional, un diseño adecuado, tener en cuenta estos cursos de capacitación para entender mejor cómo son la normatividad para pues asegurarnos que tenga una buena respuesta. Ok, dice aquí, ¿tendrás un manual de los perfiles que produce la compañía y sus propiedades mecánicas? Ya compartí la liga, si me ayudas a volverla a compartir, Bren, si me escuchas, y ahorita la vuelven a publicar, ¿sí? Dice por acá, agregar contraventeo rigidiza la estructura, pero también aumenta la aceleración en pisos superiores. ¿Esta aceleración aumentada afecta también al contenido? Puesto que recibirá más aceleración para salir disparado de su posición. ¿Esto se controla de alguna manera? Sí, definitivamente el efecto que está describiendo, fíjese que es muy común en edificios que sean muy altos. Si el edificio es muy alto, permítame la expresión coloquial, ese chicoteo del que me habla está relacionado a efectos de superiores. Entonces, si usted tiene un edificio alto o tiene la sospecha de que los modos superiores podrían tomar un peso importante, quiero hacerle ver que ese efecto de modos superiores no se ve en un análisis modal espectral típico. O sea que usted necesitaría hacer un análisis no lineal y evaluar verdaderamente si la inclusión del sistema de contravientos es la mejor solución. De hecho, cuando son los casos en donde hay estos incrementos de aceleración en pisos superiores provocados por efectos por estos efectos de modos superiores, lo más común es que los contravientos se ponen sobre los pisos y no los otros pisos. Y le insisto que la única manera como usted puede tener esa visión es a través de análisis, de análisis no lineales. Dice por aquí que sí, bueno, en cuestión a las presentaciones, el doctor ya compartió su correo.
a través de él pueden solicitarla o solicitar la información que necesiten, ¿vale? Sí, pero de todos modos ya les hice ver que, o sea, más bien, en lugar de ver los dibujitos de la presentación, lo importante es que estudien esto, ¿no? Estos artículos. O sea, este artículo discute cómo hacerlo con las ecuaciones, con el respaldo técnico. Entonces, acudan a esto o bien, pues acudan a cursos completos, porque, bueno, pues esta es una conferencia. Entonces, a lo mejor acá tienen un arropamiento mucho más integral de las necesidades que ustedes tengan para sus proyectos. Ok. Dice, ¿cómo estimamos la capacidad de carga axial de la columna encamisada con placas como la que nos mostró? Sobre todo si la columna es de CR y ya presenta algún daño. Esto para saber si las columnas rehabilitadas pueden soportar las cargas por capacidad. Pues usted, primero, si ya la columna tiene daño, primero tiene que evaluar lo que yo les decía en las primeras diapositivas. Vea que el daño que pudiera tener por la columna podría situar a la estructura como una estructura que no sea tan buena idea reparar. ¿Cómo sabría esto si todo es reparable, si no, y si le conviene meter qué sistema? Es nuevamente a través de un modelo que le explique cuál es el nivel de daño. Y eso no se ve en un análisis modal espectral, para eso requiere un análisis no lineal. ¿Cómo determina la capacidad de carga axial? Ahora, suponiendo que tenga daño o no tenga daño, existen fórmulas aproximadas para tomar eso. Existen afortunadamente muchas pruebas experimentales. A lo mejor nuevamente cae aquí pues voltear a ver los artículos de investigación en donde se hacen recomendaciones de cuál es la aportación que dan las soleras del encamisado, cuál es la aportación que da el GRUT, que une los dos elementos, si está agrietada, si no está agrietada. O sea, muchas cosas intermedias como para decir aquí una ecuación al aire. Ok, Darío nos pregunta, ¿cómo se diseña la tercera columna de izquierda a derecha del marco de la diapositiva 39? A la izquierda de esa columna hay contravientos concéntricos, a la derecha de la columna hay marcos rígidos, carga muerta más carga viva más todos los contravientos de la izquierda plastificándose, todos los cortantes de las articulaciones plásticas de las vigas de los marcos a la derecha de la columna. ¿Diapositiva cuál? 39, sí. Yo creo que las tengo. Vea, la columna que forma parte de una crujía contraventeada la diseña con la máxima capacidad que puede hacer el contraviento. Si usted tiene una crujía o un marco dentro de su estructura que no tenga contravientos y usted quiere que trabajen, que sean sismos resistentes, pues la tendría que diseñar con la máxima capacidad que desarrolla la trave, ¿verdad? O sea, el mecanismo de colapso es diferente de un marco que de un marco, traves y columnas, que un marco con contravientos. Para eso, bueno, si usted está en México y está familiarizado con esto, vea la norma técnica complementaria para diseño de estructuras de acero, capítulo 12. Entonces, ese capítulo está dividido en sistemas estructurales y tiene que atender los requisitos de los marcos con marcos, traves y columnas, marcos rígidos. Y para los que están en México, pues pueden ponerle en Google normas técnicas complementarias para diseño de estructuras de acero 2017. Es un PDF gratuito, es el reglamento Ciudad de México. Lo bajan y les digo que en el capítulo 12 se explica por sistema estructural cuál es el proceso de diseño. Ok. Dice por aquí Roberto, ¿cómo podemos determinar estas modificaciones en la curva en edificios mediante el empleo de instrumentación? No, esa curva de capacidad, esa curva, que si la entendí bien, esa curva de capacidad, las primeras diapositivas, se obtienen a través de un análisis no lineal. En una reglamentación sísmica se modelan a partir de una curva elastoplástica, es decir, son una simplificación. Pero si usted lo contrataron para hacer una rehabilitación, pues lo mejor sería que tenga una buena referencia de cómo ha sido la evolución del daño o cuál es la capacidad que tiene la estructura a partir de un análisis no lineal. Dice aquí, al realizar el modelado del contraviento, ¿se debe tomar el elemento como viga o como columna? ¿Y cómo se realiza el análisis si mi estructura es de concreto?
Perdón, otra vez la primera parte de la pregunta no lo quise escuchar, perdón. Sí, al realizar el modelado del contraviento, se debe tomar el elemento como viga o como columna. ¿Y cómo se realiza el análisis si mi estructura es de concreto? Recuerde, por favor, que lo que le decía, que el contraviento funciona por carga axial. Piénsalo conmigo, si estuviéramos pensando cómo llegan, cómo se distribuyen los momentos en un nodo, piénsalo simple, al que llega una trave, una columna y un contraviento, el momento se va o se distribuye en función de la rigidez, y la rigidez depende del momento de inercia. El momento de inercia de la viga es muy grande, el momento de inercia de la columna es muy grande, y el momento de inercia del contraviento es muy pequeño. Entonces, no importa si usted lo solda o le pone un montón de tornillos, dado que el momento de inercia es muy pequeño, la carga axial siempre va a regir el diseño. Entonces, la carga axial del contraviento, pues, me haría pensar pues que podría aceptar una articulación para que simplemente se diseñe por carga axial. Pero por ahí hay algunos estudios que hemos hecho con mis estudiantes para hacer notar que de pronto si uno pone las articulaciones, uno está demasiado en el extremo y que a la mera hora el hecho que el contraviento se lleve un poco de momento contribuye a la estabilidad del sistema. Entonces, si usted quiere, como el caso más crítico, articúlelo, pero ya le hice ver por ahí, incluso es otro artículo que está ahí en la revista de Ingeniería Sísmica, también mío, que explica eso, que si usted lo articula se va demasiado al extremo y en cambio si lo pone como verdaderamente es, con una cierta transmisión de rigidez de momento, la estructura es más estable. Bien, Darío nos pregunta, ¿qué elemento estructural debo incrementar para obtener mayor rigidez lateral en el supuesto que la estructura no pasara por distorsiones, la columna, la viga o el contraviento? Recuerde que el contraviento modifica la rigidez y de manera indirecta modifica la deformación. Si usted modifica la trave, no tiene injerencia en la rigidez lateral o tiene muy poca, y si modifica la columna, también tiene muy poca diferencia. Entonces, más bien para cada caso usted tiene que tomar decisiones, las decisiones que correspondan a su proyecto. No hay una metodología general que funcione para todos los edificios. Ok, Juan Carlos Plata nos pregunta, favor de aclarar la diferencia en la capacidad de resiliencia del edificio respecto a la resiliencia en cada elemento estructural del edificio. Mire, resiliencia es la capacidad que tiene. Pues el día de mañana, yo no tengo la diapositiva aquí, Gabriel, pero si tú la tienes, ojalá se los puedas invitar. El día de mañana el doctor Amador Terán es un investigador muy destacado en el país. Va a dar una plática de esto, de la resiliencia. Si usted puede, sería muy bueno que se integre a esas actividades. Ya es mañana, martes 19 a las 10 de la mañana. Es parte de las actividades de la Asociación Mexicana de Ingeniería Sísmica. Y yo lo que le tengo que decir es que resiliencia es el tiempo que se tarda la estructura en recuperarse después del evento extraordinario. Entonces, si tiembla y el sismo es muy fuerte, todos desalojamos, mandamos a alguien que ha hecho un vistazo, todo bien, regresamos a seguir con nuestras actividades. Entonces, la resiliencia es muy pequeña. Piénselo en el caso de que el edificio hubiera quedado dañado y hubiera tardado 2 años en recuperarse, pues su estructura no es resiliente. Ahora, si está conmigo, ese concepto de la resiliencia no aplicaría de manera directa o no tiene un sentido en el contraviento. O sea, ¿cuál es el tiempo que tarda en recuperarse el contraviento después del evento extraordinario? Pierde un poco de sentido porque la aplicación de la resiliencia es a nivel global, a nivel como de sustentabilidad del edificio, y no solamente eso, sino como de la colonia o incluso de la ciudad. Y de hecho, el concepto no nada más va relacionado con ingeniería estructural, sino que vea que para que un edificio sea resiliente, no nada más debe de estar en operación inmediata, sino que debe de haber agua, debe de haber luz, debe de haber acceso a todas las instalaciones del edificio, o extrapólelo a la colonia.
La colonia tiene que tener sus escuelas funcionando, su sistema de alcantarillado, de luz, de agua, después del evento extraordinario que incluye las cuestiones estructurales. Entonces, yo más bien le hago la invitación mañana al doctor Amador, durante creo que son 3 horas que dura su intervención, va a hablar a profundidad de esto. Son cuestiones muy interesantes, especialmente porque nuestra profesión se está encaminando hacia allá. Si hay algunos colegas de Chile que estén escuchando esto, estarán de acuerdo conmigo. Después del sismo, es muy importante que la estructura quede habilitada, que quede lista para seguirse ocupando. Ya ni siquiera estamos hablando de que se colapse o que no se colapse, estamos hablando de que la sociedad nos exige estructuras que sean funcionales ante las demandas que vamos a las que estarán sometidas. Entonces, pues ahí está la invitación. Yo le pido ahorita al ingeniero Gabriel que nos envíe por ahí esta información y es bastante ilustrativo integrarse a este tipo de actividades de educación continua. Listo, Edgar, ya está compartiéndose la diapositiva de... ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bárbaro! Ya la tenemos. Ahí, directamente con Smith para que se inscriban. Dice por acá, ¿existen otras formas de rehabilitar las estructuras dañadas por sismos, además del uso de contravientos, utilizando el acero? Definitivamente sí. O sea, aquí platicamos una en donde subrayamos que si usted lo que necesita es mejorar la rigidez, puede usar esta. Pero incluso varias veces lo comenté que esta es una opción. A lo mejor a usted le funciona simplemente con encamisar las columnas o encamisar las traves, o existen otros sistemas como que son placas de acero que le podrían funcionar. Entonces, y eso sí estamos hablando de las de acero. Si hablamos de concreto, deben de haber otras tantas, y con mampostería también deben haber otras tantas. Entonces, lo que estamos subrayando acá son cosas que funcionan muy bien. Entonces, como que una solución simple en donde hay que ser cuidadoso con algunos detalles, definitivamente sí hay que hacerlo, pero son cosas que funcionan bien. Bien, dice el arquitecto Oscar Núñez, para aumentar la curva de capacidad, ¿es recomendable generar estructuras mixtas? Recuerde que esa curva de capacidad me refleja 3 cosas: resistencia, rigidez y capacidad de formación. Algunas cosas van a aumentar resistencia, algunas cosas van a aumentar rigidez, como lo que acabamos de platicar aquí, y algunas veces cosas van a mejorar la capacidad de formación. Entonces, el uso de estructuras mixtas, concreto con acero, mejora la respuesta, sí, en términos a lo mejor de resistencia, a lo mejor en términos de rigidez, o a lo mejor en términos de capacidad de formación, pero depende de la estructura. Entonces, no hay una respuesta única, sino que para cada caso usted va a tener que establecer cuáles son los objetivos que usted necesita satisfacer en términos de esas propiedades relevantes. Ok, el arquitecto Fernando nos dice, ¿qué tanto afecta una reestructuración adecuándola a un funcionamiento distinto hacia una comparación de edificación? Ejemplo, una torre de oficinas hecha de concreto toda o una edificación de hospital igual de concreto. Pues no sigo bien la pregunta, o sea, que un edificio de oficinas lo conviertan en un hospital. A ver, la vuelvo a leer. ¿Qué tanto afecta una reestructuración adecuándola a un funcionamiento distinto hacia una comparación de edificaciones? Ejemplo, una torre de oficinas hecha de concreto a una edificación de hospital igual. No la entendí, pero no sé si tú creo que sí, que tiene un edificio de oficinas y lo va a convertir en hospital. Bueno, ajá, sea cuidadoso cuando usted haga el análisis, considere que hay cosas que van a cambiar. El brinco de oficina a hospital está horriblemente complicado porque se incrementa la demanda de aceleración, se incrementa la restricción de desplazamientos para mejorar la respuesta de los contenidos, y también se incrementan o se modifican las cargas vivas. Entonces, si usted lo hace adecuadamente, no tendría por qué no funcionar, pero sí requiere aquí tomarse las cosas con mucha seriedad. Vuelvo a lo mismo, estar usted bien seguro que lo que usted diseñó funciona correctamente. Dice Manuel Mesa,
¿Por qué es importante entender la importancia de la rehabilitación de estructuras metálicas? Es decir, ¿qué porcentaje de estructuras se dañan con respecto a las de concreto y son más fáciles de reparar? Yo le mencionaba a lo largo de la plática que por lo menos en el contexto de México, las estructuras de acero tienen un muy buen comportamiento. Algunas de ellas, después de los sismos catastróficos de septiembre, sí requirieron mejorar la respuesta, pero nunca estuvo en riesgo la estabilidad del sistema estructural. Estos comentarios, los comentarios de la presentación, están más bien encaminadas a reparar o rehabilitar estructuras de concreto dañadas o sin dañar y estructuras de mampostería dañadas o sin dañar. Es decir, que por lo menos en la experiencia del país, usar acero estructural para mejorar la respuesta de sistemas de concreto o de mampostería parece que es una buena solución. No así, o por lo menos no hemos tenido necesidad, por lo menos en México, de usar acero para reparar estructuras de acero. Eso no ha pasado porque la estructura de acero no se ha dañado. Entonces, ojalá con eso responda la inquietud. Y las experiencias, pues más, por favor, pongan las experiencias de las estructuras de acero, pónganlas en Google, Edgar Tapia Hernández, mi nombre, y eso está en una revista que se llama Earthquake Spectra. Así es, la revista del Instituto de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos, del ERI, por sus siglas en inglés. Entonces pónganle Earthquake Spectra, Edgar Tapia Hernández, y ahí van a encontrar un artículo que explica cómo se comportaron las estructuras de acero en México. Ok. Leemos unos 5 minutitos más de preguntas, porque hay muchísimas, y ya paramos, ¿vale? Dice, ¿es conveniente para las experiencias recientes de sismos reforzar con acero edificios de más de 50 años con estructura de concreto? Sí, solo sí. Vea que usted lo que necesita hacer es un análisis no lineal. O sea, esos edificios se hicieron con reglamentaciones anteriores y muchas veces pasa que la reglamentación anterior no tomaba en cuenta, número uno, la demanda sísmica que hoy conocemos, es decir, no existe el conocimiento que hoy tenemos, y número dos, habían requisitos de ductilidad que no están considerados. Eso pasa mucho en México. Así que usted necesita pues sacarle, digamos, bien unos estudios que le digan exactamente cuál es el acero que existe, hacerle un análisis no lineal, evaluar los posibles procesos de rehabilitación y ver cómo funciona la estructura. De hecho, uno de los ejemplos que va a dar el doctor Bernardo Gómez, el miércoles 27, la semana que entra, es justamente un edificio que estuvo hecho en México, el edificio real de escuela en una universidad, hecho en la década de los 70, o sea, hace 40, 50 años, y que al final la mejor solución fue ponerle contraventos rígidos al pandeo. Es uno de los ejemplos que nos va a dar en la próxima sesión. Dice Luis Antonio Ramos, ¿por qué las normas técnicas del nuevo reglamento traen un capítulo nuevo de estructuras de acero? ¿Y por qué el de estructuras metálicas creció tanto en el número de hojas? No, fíjese que el que era norma técnica complementaria de estructuras metálicas, ahora no se llama metálicas, es estructuras de acero. Y la razón es muy simple, porque si yo dijera norma técnica de estructuras metálicas, pues tendría que pensar que incluye acero, que incluye aluminio, no sé, níquel o algunas otras aleaciones metálicas, y eso no es verdad, sino lo único que está en la norma son estructuras propiamente de acero. ¿Y por qué creció? Pues porque quiero que vea que quiero que lo traduzca como una mejor conciencia del contenido que tiene que tener una norma, una normatividad. Note que los primeros capítulos le explica con mucho detalle y con la mayor cantidad de casos posibles cómo diseñar los elementos, y después hay un capítulo completo, que es al que hice referencia hace rato, el capítulo 12, que le explica pues los requisitos sísmicos de la estructura. Entonces, no sé si ve que está cubierto todo lo que pudimos cubrir ahí para ese reglamento. Ok, dice por aquí, ¿qué lugar ocuparía la conexión como línea de defensa?
No, la conexión sería preferible que no falle. Entonces, de hecho, si usted quiere definir la cimentación y las conexiones dentro de un mecanismo de colapso, tendría que decirle que sea contraviento débil, columna fuerte, viga débil, contraviento más débil y cimentaciones y conexión infalibles. O sea, que la conexión y las cimentaciones tengan que ser diseñadas con la máxima capacidad que pueda desarrollar la columna para que primero falle la columna si es necesario y después que la columna y las conexiones y la cimentación permanezcan inelásticas. A ver, aquí nos preguntan, ¿qué es mejor? ¿Limitar los desplazamientos laterales con contravientos o controlar el desplazamiento? No sé si controlar ve el desplazamiento con amortiguadores sísmicos. Pues depende la pregunta es, ¿qué es mejor, controlarlo con contravientos tradicionales o con algún sistema de control? Yo le diría que siempre prefiera el sistema de control. Y como sistema de control están los aislamientos que me dice, están los disipadores, están los contraventos rígidos a pandeo. ¿Qué es lo que hacen o qué? Porque son de control. Son de control de la respuesta sísmica a partir del control del desplazamiento. Entonces, si usted tiene menos desplazamiento, va a tener menos daño. Entonces, el hecho de acudir a eso, o el hecho de que en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica estemos privilegiando cursos relacionados con el sistema de control, es justamente eso, enseñarle o que se permee el conocimiento de este tipo de estructuraciones, de sistemas de control, en la práctica lo común, en la práctica local, para que cada vez haya más sistemas que a partir del control de las deformaciones puedan controlar la respuesta sísmica y después del sismo no tengan daño. O estamos encaminándonos a tener un país con estructuras resilientes. Cristian Balcázar nos dice, ¿qué tan viable es la reestructuración de un edificio prefabricado con elementos pretensados con estructura de acero? Pues es viable, pero otra vez volvemos a lo mismo, no hay una receta única. O sea, usted tiene que hacer un análisis formal. Ya le hice notar que sería indispensable que sea un análisis no lineal para que usted estime correctamente la respuesta inelástica de la estructura y verifique que su mejor solución sea meterle contraventos tradicionales. Yo nuevamente tengo que empujar otra vez a que no le perdamos el miedo a meter sistemas de control, sistemas con contraviento restringidos a pandeo, aisladores o disipadores. Después de este curso de restringidos a pandeo, sigue un curso de aislamiento sísmico y así nos vamos a seguir. Entonces, es muy bueno integrarse a esta tendencia de la práctica, no diría mexicana, práctica internacional. Ok. Abraham Mota nos dice, ¿cómo reforzaría pilotes a nivel del mar, ya que el mar socavó terreno firme y la losa de cimentación con terreno de arena de mar quedó a una altura de 3.5 metros? Ya se observa fractura de traves de liga. Yo le diría que usar acero sí es una muy buena solución. De hecho, hay un estudio muy formal que tiene precisamente Gerdau Corsa de pilotes, el uso de pilotes de acero y otras investigaciones que alguno de mis estudiantes está realizando sobre la degradación acelerada por corrosión en perfiles de acero. Y yo le diría que los resultados que estamos obteniendo son muy positivos. Específicamente en México ya se fabrica un tipo de acero que es el A992. Ese acero crea un recubrimiento al perfil que se llama patina provocado por la propia corrosión y eso protege el perfil. Entonces, definitivamente podría obtener una buena, un buen aliado en lugares donde hay corrosión con perfiles de acero y específicamente el comentario es de ese 0A992. Todavía seguimos con los ensayos de estos de corrosión acelerada, así que no le puedo ofrecer todavía una referencia, pero llegado el punto, por ahí en alguna revista estará publicado. Sí, bien, 2 preguntitas más y cerramos, ¿vale? ¿Cómo se determina la capacidad resistente de entrepiso para una estructura contraventeada?
La capacidad de resistente, pues es el cortante de las columnas más la proyección de la carga del contraviento. O sea, suma ese cortante de las columnas y le suma la proyección de la carga axial del contraviento y así tendría el cortante resistente del entrepiso. A lo mejor este comentario me sirve para subrayar que acuérdese que esa proporción entre las aportaciones del cortante de ese sistema no puede ser la que sea. Tiene que haber una regla por ahí y la próxima semana en ese curso insistimos un poco más. Eso lo consulta en la norma de sismo. Bien. Dice por aquí, ¿qué material recomienda consultar para entender mejor o desarrollar un ejemplo de diseño por capacidad? Pues si está en México, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural hizo un ejemplo de ejemplos resueltos de la norma de estructuras de acero, en donde me hicieron favor de invitarme, y yo lo que hice fue ejemplos de diseño por capacidad de estructuras de acero, pues marcos momentos resistentes, marcos con contraviento, marcos con contravientos restringidos, marcos con contravientos excéntricos. Y si le sirve, le insisto que ya se fijó que la próxima semana es justo de lo que me hicieron favor de invitarme a platicar. O sea, yo les voy a explicar cómo hacer con un poco más de detalle de lo que alcanzamos a ver aquí en 20 minutos, que son el tiempo que tenía para esas diapositivas, cómo hacer un diseño por capacidad para estructuras de acero, o quiere verlo de otra manera. O sea, lo que voy a intentar explicarle es por qué el capítulo 12 de la norma dice lo que dice. O sea, cómo es que hago un diseño por capacidad para ese sistema estructural. Bien, pues ya estamos en tiempo. Te agradecemos mucho, Edgar, que nos hayas apoyado para poder hacer esta repetición de conferencias que ya habías hecho el favor de darlas, pero bueno, a solicitud nos dijeron que si los podíamos repetir y te agradecemos mucho que nos apoyes en esto. Perfecto, pues qué amable. Gracias, pues estamos en contacto. Gracias otras por la invitación. Muchas gracias, Edgar. Ya nada más para comentarles, en un momentito más les hago llegar una encuesta para que me ayuden con sus comentarios y también si requieren de alguna revisión, algún tema en particular de algún proyecto, con mucho gusto les estaríamos atendiendo. Que tengan muy buena tarde y nos vemos, me parece que el próximo miércoles. Aquí está la información para la plática de mañana con el doctor Amador. Ahí, por favor, comuníquense directamente a la SMIS. Y, si no me equivoco, la plática del doctor Amador, la siguiente plática con ustedes sería para el día miércoles, me parece. Es comportamiento de torres de celosía de acero sometidas a viento intenso. Y no me equivoco, es para el día 22 de mayo. ¿Ok? Entonces ya les estaré yo mandando la liga para que se conecten y puedan ingresar a la plática. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Estamos en contacto.